Atención, por favor, Gracias. doctor. ¿Están todos tranquilos? Sí. ¿Llegaron bien? Línea de 5, línea de 5. Este es un equipo que juega en todos los sectores del campo. O intentamos, por lo menos. Bueno, a ver. Digo, pero no volvernos locos. ¿Cómo evitar una demencia? Claro. Uno puede hacerlo, puede lograrlo. Bueno, hay factores de riesgo que son inalterables, inmutables. Por ejemplo, la edad. Tener más de 65 años es un factor de riesgo en sí mismo. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. Porque se da con más frecuencia por encima de los 65 años que por debajo. El Alzheimer precoz, 50-55 años, se da en el 0.9% de los casos. Yo le voy a hacer algunas preguntas porque me interesa todo lo que es salud. A mí me parece que es interesantísimo y la educación pública sobre todo. Cuénteme, ese proceso que usted dice que se da a partir de los 65, ¿tiene que ver con un proceso de envejecimiento neuronal, por ejemplo? No, no es, a ver... Lo dije mal, la seguro. demencia, no. La pregunta es correcta. La demencia o el Alzheimer, que es la más frecuente de las demencias, no tienen que ver con el envejecimiento. Es una patología, es una enfermedad. Hay una proteína que de manera absolutamente inadecuada se precipita dentro de las neuronas. Ajá. Ocurre con más frecuencia a más edad. Ahí está. Pero no tiene que ver con el envejecimiento en sí mismo. Es otra historia diferente, de la cual vamos a hablar mañana con mucho más cuidado. Sí. Entonces, demencia. Son enfermedades. Correcto. Se dan con más frecuencia en la gente más grande, mayor de 65 años. Se da con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Por ende, la edad y el género y el sexo son dos situaciones inalterables, inmodificables. Son factores, se llama técnicamente factores de riesgo inmodificables. Y uno hubiese pensado que por el sistema inmunológico distinto de la mujer, veo que tienen en algunas... Es probable que alguna situación de este tipo tenga algo que ver. Y el otro tema es la genética. Hay gente que tiene ciertas mutaciones genéticas que los hacen más proclives, no es determinismo, es predisposición a padecer la enfermedad. Entonces, genética, género y edad no se pueden modificar. La genética hasta hoy, la edad y el género nunca podrán ser modificados. Claro. Pero sí hay factores de riesgo que son modificables, que uno puede corregir para evitar que aparezca la enfermedad o para demorarla, si está genéticamente predispuesto, demorarla un tiempo muy largo. Por ejemplo, el exceso de peso. Por ejemplo, la diabetes no corregida. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la presión arterial elevada. Por ejemplo, la diabetes, que es un segundo, y otra que es muy importante, pero mucho más importante de lo que se sospechaba hasta ahora, que es la sordera. No me diga. Sí, el sordo se aísla. El sordo que no corrige la sordera se aísla. Por ese motivo, en Estados Unidos, a partir de diciembre, de primeros días de diciembre del año pasado, los audífonos, los amplificadores, se venden sin receta. Usted va a una farmacia cualquiera, a una cadena de farmacias de las que seguramente ha ido alguna vez, a Walgreens o a CVS, etc., y se puede comprar un audífono. Y son cada vez mejores, entiendo, sí, ¿no? Supongo, yo recuerdo a mi mamá que tenía un montón de problemas hasta que encontró uno más o menos bueno, porque claro, amplifican todos los sonidos. Claro. Y eso genera mucho... Y cada vez más entiendo que van mejorando, ¿no? Eso es. Pero hay gente que se empecina en aceptar su sordera y en tolerarla. Y entonces empieza la vieja historia de... ¿Me repetís? ¿Qué dijiste? Y, che, ¿de qué están hablando? Y todo esto cansa al grupo que está alrededor. Bueno, 3 veces te lo contamos. Entonces, el que tiene baja audición, la persona que lo padece, se empieza a aislar porque ya le molesta preguntar, le molesta volver a preguntar, y entonces hace como que entiende, o como que entendió lo que estaba ocurriendo, lo que estaba hablando, y absolutamente empieza a aislarse. Ya, no voy a ir porque tengo que preguntar 20 veces lo mismo, entonces mejor me quedo en casa. No voy a ir a tal lugar porque no escucho bien el audio del cine, entonces ya no voy a ir con mi amigo o mi amiga al cine. Y empieza el aislamiento social. Y ese aislamiento social, que es la última gran predisposición a la enfermedad llamada demencia, es lo que dispara en muchos casos la demencia. Porque pasan de aislamiento social a depresión y depresión a demencia con mucha facilidad. Qué interesante, ¿eh? Y que me hizo acordar, mi mamá le pasó exactamente eso. Estoy viendo, sí. No, le pasaba eso. Y ella no quería molestar, entonces no preguntaba 3 veces. ¿Viste? Y entonces en las reuniones se aislaba sola, sin darse cuenta. Yo en un momento, uno está en la reunión con mucha gente, y la miraba en un rincón. y la veía en un rincón. Claro.
Qué importante, ¿no? Entonces, hoy, y acá en la Argentina también se vende. No, acá estamos distraídos con estupideces, por eso no hacemos lo que la gente necesita. Acá es decir hacemos que otra cosa. la idea de, bueno, se habla mucho, ¿no? Y aprendimos en pandemia el rol social, ¿no? El sujeto social que somos. Claro, absolutamente. Que va, digamos, que previene enfermedades, no solo me imagino pero muchísimas. El aislamiento al cual fuimos, digamos, que nos impusieron por el tema de la pandemia, generó tanto, pero tanto trastorno psicológico y tanta alteración psiquiátrica que todavía no sabemos bien cuál es la magnitud ni cuándo vamos a poder arreglarlo. Pero la verdad es que fue mucho más el impacto psiquiátrico y psicológico, porque el hombre es un ser gregario, esto es una verdad de perogrullo, pero nacimos para estar juntos. A veces podemos soportarlo y a veces no, claro. Pero naturalmente la esencia es esa. Claro. Ahora, si nos aíslan y nos guardan en lugares separados, empezamos a tener sufrimiento por esa desagregación, por esa historia de no poder... Y eso sí agregarnos. afecta sobre la salud. Entonces. Absolutamente sí, y sobre la salud psíquica en particular. Y las personas más grandes han padecido mucho más porque el aislamiento fue casi terrorífico, porque si tenés más de tanta edad te podés morir, lo cual ocurrió, por supuesto que sí. Pero claro, después apareció el tema de las vacunas y ya esa situación quedó relegada afortunadamente a un plano secundario. Interesantísimo, doctor. La verdad que muy interesante porque evidentemente la última sobre esto, por supuesto. La actividad física, que tanto se habla y se publican un montón de estudios, investigaciones, es fundamental. Sí, y cuando me refiero a sí. actividad física, me refiero desde caminar hasta un entrenamiento más. Absolutamente sí, es una muy buena pregunta que merece una brevísima reflexión. A ver. Miren, hace muchos años atrás la historia era tenés que ir al gimnasio todo el tiempo, entonces la gente, florecieron los gimnasios por todos lados. Sí, La gente se notaba, iba 2 días y después no iba más, y pagaba casi el año entero y iba 2 veces por mes, con suerte, y después nunca más. Después, los estudios de investigación demostraron que no hacía falta tanta historia, que con 150 minutos de ejercicio durante la semana era suficiente. Yo conté en el canal hace pocos días un estudio de investigación muy interesante hecho en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tiene un biobanco. Para decir, todo lo que sea enfermedad de la población está registrado en un banco de datos. Es la super big data de la historia de la medicina. Qué interesante. Y hay quienes cruzan estos datos y sacan información pertinente, no sé si absolutamente correcta, pero pertinente. Esa información cruzada dio el siguiente resultado. Si usted camina o hace un ejercicio vigoroso 3/4 minutos 2 veces por día, vigoroso significa subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, bajar del transporte público 5 cuadras antes y caminar 5 cuadras a menos de 1 minuto por cuadra, algo que le genere alguna palpitación, calor en el cuerpo, ¿entiende? Si hace eso 2/3 veces por día, 1/2 minutos, no mucho más que esto, es suficiente o el equivalente a 250 minutos que le conté hace un rato de ejercicios por semana. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, a tenerlo muy en cuenta, los consejos del doctor Sin, que son fundamentales. Se puede mejorar y cada vez más se vive más y se puede vivir mejor. Así se que puede vivir mejor.